el país del progresivo. Bueno, la derecha es la gente con la cual se ha llevado el diálogo nacional, entregar el dinero electrónico a la banca. Yo creo que el presidente Moreno lo que está haciendo es gobernar de la mano de la derecha, y eso es muy grave, sobre todo para los ciudadanos. Aquí estamos jugándonos. El país del progresivo. Bueno, la derecha es la gente con la cual se ha llevado el diálogo nacional, entregar el dinero electrónico a la banca. Suficiente para darse cuenta una de las líneas por las cuales la derecha se está metiendo al gobierno. Y aquí el temor y el miedo más bien viene del lado de impedir a un ciudadano y a la población a elegir libremente en las urnas. Si tan malo fue el gobierno como dice Eliseo, si hubo tantos temas de corrupción y todo lo que lo han dicho, sabemos que el pueblo ecuatoriano es sabio, confiemos en el pueblo ecuatoriano y en las urnas se enterrará. Como el que tenían, con el abuso de poder, con un árbitro parcializado como el Consejo Nacional Electoral y con un consejo de participación ciudadana en donde todos eran militantes de Alianza País, definitivamente. Pero ahora ese realmente no existe nada de ello. Ahora estamos hablando de un ciudadano que ni siquiera vive aquí y que lo único que tiene es la herramienta digital del Twitter, y a pesar de eso sigue moviendo masas. El miedo es a la voluntad popular. El expresidente Rafael Correa va a venir en los próximos días, en las próximas semanas, a propósito de esta crisis en Alianza País. Lo ha anunciado el actual presidente Ricardo Patiño, la posibilidad de que vuelva Rafael Correa. ¿Cuándo va a volver? Lo ha anunciado, todavía no sabemos mayor detalle, pero lo que sí podemos decirle al pueblo ecuatoriano es que si Lenín Moreno anunciaba en campaña que íbamos a una consulta popular para restringir derechos, no ganaba, y Alianza País no lo candidatizaba. ¿Qué mejor que el pueblo entierra las urnas a los malos gobernantes? Solo le estamos dando la posibilidad, no estamos religiendo indefinidamente, estamos dándole la posibilidad de candidatizarse. Pasó en el 2014 con los mismos miembros de Alianza País. Por ejemplo, Augusto Barrera perdió en las urnas cuando tuvo la posibilidad de ser candidato. Señor Correa, por eso supuesto que fortalecer la democracia como un espacio de alternancia, más aún cuando casi todas las constituciones, las 20 constituciones con las que ha contado el Ecuador, no han sostenido esta aberración de pretender perennizar en el poder a personas que, utilizando los recursos de los ecuatorianos, se benefician para promover sus nombres para futuros procesos eleccionarios. Hablar de que es un derecho que ya consta en la Constitución cuando se hizo a espaldas de los ciudadanos. No se olviden ustedes de que el 79.80% de los ecuatorianos estaban a favor de que sea consultada. Pamela Aguirre defiende el derecho que tenía la mayoría de Alianza País para ir o por la vía de la reforma o por la vía de la consulta, y que la Corte Constitucional les permitió. Pero si la Corte Constitucional tiene la misma esencia, viene de la misma vertiente, es decir, aquí ese cuento no se lo traga nadie, pues. Es decir, hay que entrar a aclarar las cosas, y lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es lo que corresponde, democracia directa. Ustedes, los ecuatorianos, nosotros tenemos que resolver respecto de lo que queremos. Que es importante retomar el espíritu de Montecristi, la alternancia, el fortalecimiento de la participación, y sobre todo que la decisión esté en manos del ciudadano, que fue el que aprobó en el 2008 justamente esta posibilidad. El país se considera como falta grave llevar a cabo políticas que beneficien a diversos grupos, sobre todo grupos de poder, grupos económicos, grupos que estén alejados de la ciudadanía. No solo la consulta popular. Además del dinero electrónico, el tema de la consulta popular, no nos perdamos. Aquí están las personas que apoyan a la consulta popular: Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, Jaime Nebot, Cintia Viteri, Lucio Gutiérrez. La partidocracia. Ellos apoyan la consulta popular. Le falta Abdalá Bucaram ahí. También Abdalá Bucaram. Ellos apoyan a la consulta popular. Nuestro presidente del movimiento, nuestro expresidente del movimiento, cerrando acuerdos con este tipo de personas que hicieron tanto daño al país. Pero ellos también se han puesto frente a las urnas, han ganado elecciones, tienen un espacio de poder importante, ya no son la mayoría absoluta que tienen en la Asamblea. Pero ellos no son la línea progresista del Ecuador. ¿Sí, no? Ellos son la partidocracia de todas formas. Ellos responden a grupos de poder, a grupos económicos. Una consulta popular que restrinja derechos jamás irá de la línea progresista. Los derechos constitucionales debemos cuidarlos. Hace bien está la correísta al destituir a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento sin haber un diálogo previo. Bueno, tengo entendido que solo ha convocado varias reuniones. Hace bien en escuchar a la militancia. La militancia, al ver que la consulta popular la apoya Guillermo Lasso, que fue su consulta en el 2014, no tiene ni siquiera cree que... La vicepresidenta Vicuña dice que más bien las mayorías de las direcciones provinciales de Alianza País están con ellos, y que incluso la división en el bloque legislativo es de 40 para el... Yo no puedo apoyar a un señor que se siente respaldado por la partidocracia. Yo apoyo
a las personas que están de la mano del pueblo ecuatoriano, a quienes luchan por los derechos del pueblo ecuatoriano, no de grupos de poder. Elizabeth Cabezas, ¿Lenín Moreno es presidente de la partidocracia? Bueno, me parece que ese es un error terrible y para cualquier ciudadano sensato sabe que Lenín Moreno ganó las elecciones por las filas de Alianza País y está ejecutando un plan y un programa en función de eso. Con una consulta popular que la plantearon en realidad todos los candidatos presidenciales a excepción de Lenín Moreno. Por lo tanto, hay esa duda, ¿no? Me parece que la consulta popular es una herramienta que está marcada democráticamente dentro de la Constitución y que el presidente tiene todas las atribuciones de hacer una convocatoria. No se le ha permitido al presidente, viendo desde fuera, el derecho a la defensa, que es lo que pregonan permanentemente. Todos los ecuatorianos tenemos ese derecho. Es absurdo sostener, por ejemplo, de que se le castiga porque ha conversado con A, B, C personas o sectores sociales que claramente están representados o representan a los ecuatorianos. Definitivamente, lo que no quieren es perder esos privilegios que se tomaron abusando de la confianza de los ecuatorianos. Muchos de los que ahora son radicales tienen temor, por decir pavor, de que se descubran sus andanzas, sus manejos, y creen que porque están en la asamblea pueden lograr impunidad. O sea, imposible. Al problema de los diálogos con otros sectores, al tema de la consulta popular, también usted le añade el ingrediente de la corrupción como un factor de preocupación y de división en la Alianza País. Esa es la razón que detonó para que este movimiento hoy descubra ante el país, que está horrorizado, de que casi en todo lado existen actos de corrupción que tienen que explicarle al Ecuador. Se calcula que se llevaron alrededor de 70.000 millones de dólares. Dirán que Lenín Moreno también fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana desde el 2017. Esa es una gran diferencia. O sea, si hay alguien como Lenín Moreno que toma esta decisión tan, digamos, firme, decidida, para salir por los fueros de los ecuatorianos, quiere decir de que él pone al escrutinio público su espacio o su trabajo dentro de Alianza País. Tan es así que está apuntando permanentemente hacia aquellas personas que utilizaron indebidamente el encargo. Estamos dejando de lado un tema muy importante que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya ha emitido 3 dictámenes sobre este tema. Esta temática ya fue tratada y la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla sobre la obligatoriedad del presidente constitucional. Es así que la Corte Constitucional ya se pronunció 3 veces sobre que la reelección, la posibilidad de postularse para reelegirse, es un derecho. ¿Usted cree que la Corte va a negar esa pregunta? Yo estoy segura que la Corte Constitucional va a negar esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque la misma Corte lo estableció como un derecho y sobre todo porque no se puede ir a regresión de derechos. El artículo 441 de la Constitución dice que el pueblo puede ser consultado sobre cualquier tema, excepto en 4 temas. Los cambios de la Constitución, los cambios en la forma de modificar la Constitución, los cambios en los elementos constitutivos del Estado y la restricción de derechos. Sobre eso no se puede pero Elizabeth Cabezas insiste en que hay una posición mayoritaria para favorecer esta pregunta de la reelección indefinida. ¿Por qué la Corte Constitucional tendría que también darle la espalda al pueblo en ese sentido? Hay temas sobre los cuales ya no se puede consultar porque ya están convertidos en derecho. La Corte Constitucional no puede cambiar sus fallos porque tiene la obligatoriedad de seguir con los fallos. Si es que la Corte nunca hubiera dicho que la posibilidad de postularse es ampliación de derecho, entiendo esta discusión, pero la Corte dijo claramente que es ampliación de derechos. Ahora que la Corte se contradiga y diga que es restricción de derechos, imagínese lo mal que se vería esta institución del Estado. Nosotros creemos en las instituciones. Si es que ya tiene 3 fallos consecuentes, tiene que tener un 4º consecuente. Elizabeth Cabezas, ¿qué pasa si la Corte Constitucional niega esta pregunta? Bueno, me parecería delicado. Efectivamente hay fallos anteriormente, pero recordemos que los derechos de los ciudadanos también están contemplados en la Constitución. Y no estamos hablando solamente de 100 políticos o 200, sino estamos hablando de 15 millones de ecuatorianos que en algún momento también quieren tener la posibilidad de elegir y ser elegidos, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es importante esperar, obviamente, el pronunciamiento. Sin embargo, hay una amplia mayoría del pueblo ecuatoriano que pide participar y definir justamente este mecanismo y este futuro. Pero sostener esta herejía en el sentido de que no se puede hacer nada que 9 personas pueden resolver.
respecto del futuro de 15 millones de ecuatorianos es un absurdo. La soberanía radica en el 2015 pueblo. También quería mucha gente que ese es un derecho hiciera la consulta y no se hizo, y el tema pasó por el debate parlamentario. Es que entonces todo estaba cooptado por una sola persona. El hiperpresidencialismo es el gran fracaso de este tiempo. Parece que hay un miedo muy fuerte de los ciudadanos a que el mismo pueblo se pronuncie en las urnas. Yo confío profundamente en el pueblo ecuatoriano y confío tanto que sé que la muerte política la dan en el momento en que se presentan a las urnas y el pueblo les dice no, vota por el candidato de Vale entonces que la Corte Constitucional sí de paso a la pregunta de la consulta. Mire que la primera consulta que a nosotros nos han hecho en este año fue en febrero, en el cual nosotros votamos por un candidato y el candidato representaba las aspiraciones de un partido político y la posibilidad de elegir libremente. ¿No le parece Lenín mejor? Moreno decía que había perdido 15 días antes de la elección, que estaba seguro que iban a perder. ¿No le parece muchísimo mejor que sea el mismo pueblo el que entierre a los malos gobernantes votando por otras personas? ¿Por qué no confiar en el pueblo en que puede enterrar a sus gobernantes? Que el pueblo le entierre a Rafael Correa si fue tan mal gobernante. Eso sería realmente una verdadera victoria. Pero si es que no es así y si es que se le quiere bloquear, estamos hablando de una democracia a dedo. Bueno, previamente yo quería decirle a Eliseo que ahí es donde nosotros tenemos esta diferencia. Yo sí creo que el pueblo ecuatoriano tiene madurez política. Yo no creo que el pueblo ecuatoriano es inmaduro políticamente. Yo sí creo en el sistema electoral, sí creo en el sistema político. Y aquí la clara muestra es que en el 2015 perdieron varias figuras importantes de Alianza País en las urnas. Perdieron varias alcaldías grandes. Perdieron la alcaldía de Guayaquil, perdieron la alcaldía de Quito, perdieron la alcaldía de Cuenca. Entonces el pueblo sabe a quién tiene que elegir. Pero en el 2017 ganó Alianza País. Pero una crisis como la que vive este momento Alianza País podría ser una amenaza adicional para que haya una nueva derrota. El pueblo es totalmente sabio y creo que más allá de las derrotas a las personas sería una derrota para el país. Estoy completamente convencida que el movimiento Alianza País en este tiempo podrá fortalecerse mucho más. ¿Usted cree que va a terminar unido? No, yo creo que nosotros vamos a ir como Movimiento Alianza País con candidatos nuevos, con candidatos firmes, con candidatos... ¿Pero bajo el liderazgo de quién? ¿De Lenín Moreno o de Rafael Correa? Actualmente el presidente vitalicio del Movimiento de Alianza País es Rafael Correa, el presidente actual es Ricardo Patiño, según lo que pasó la noche del martes. Entonces lo que hay que hacer es unirnos, construir algo mejor para no perder las elecciones como pasó en el 2015. El pueblo es sabio, sabe a quién sí le da el voto de confianza y a quién no le da el voto de confianza.